Mis padres se enteraron de que me va bastante bien económicamente hace poco, gracias a mi hermano mayor, quien contrató a un investigador privado. Ahora me tratan como si fuera su hijo dorado, algo irónico considerando que pasé la mayor parte de mi vida sintiéndome como un extra en el teatro familiar. Soy el hijo de en medio de una familia de 3 hermanos y crecimos en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conocía y nadie tenía secretos. Hasta que los tenía, mi padre es un hombre trabajador, de esos que rara vez sonríen y cuya forma de expresar afecto consiste en arreglar cosas o pagar cuentas. Nunca en palabras. Está cerca de jubilarse, aunque para ser honesto, creo que lo hará más por inercia que por deseo. Mi madre, por otro lado, siempre ha sido el estereotipo de ama de casa sumisa, profundamente religiosa y con una mentalidad tan tradicional que a veces parece que quedó atrapada en otra época. Aunque los quiero, nunca fui su orgullo. De hecho, hasta hace poco, siempre me hicieron sentir como el que no cumplió con las expectativas. Mi hermano mayor era el orgullo de la familia, un hombre de 40 años, casado con una mujer que, para mí, es lo más parecido a una hoja en blanco. No tiene opinión propia y su personalidad parece ser simplemente un reflejo de lo que diga mi hermano. Tienen 2 hijos que, honestamente, son el terror de cualquier reunión familiar. Siempre están peleando a golpes o gritando por cualquier cosa, y mis padres, por supuesto, los ven como niños llenos de energía y carácter. Mi hermano trabaja vendiendo autos en una concesionaria local y, aunque no es exactamente un magnate, se comporta como si fuera dueño de una corporación multinacional. Adopta esta actitud condescendiente conmigo, como si yo fuera un proyecto de caridad o un primo lejano con problemas de desarrollo. Siempre me lanza consejos disfrazados de críticas mientras presume su casa enorme, su lancha, sus autos y todo lo demás. Yo, en contraste, siempre fui el niño que lloraba demasiado, tenía excusas para todo y nunca encajaba. No era atlético como los otros chicos del pueblo. Y mi asma, que según mis padres es una tontería mental, me hizo blanco de burlas constantes. Para colmo, siempre luché con depresión, algo que parecía ser más un inconveniente para mis padres que un problema real. Apenas logré graduarme de la preparatoria con un promedio de 2.5, y aunque me pagué la universidad trabajando, terminé abandonando en mi segundo año. Ese fracaso todavía es un tema recurrente en las cenas familiares, casi como si se tratara de un recordatorio obligatorio de mis errores. Mi hermana menor, la princesa de oro, tampoco se queda atrás en el juego de la jerarquía familiar. Se casó a los 19 años en una boda extravagante que todavía es recordada en el pueblo como el evento del año. Tiene 3 hijos, y aunque no tengo mucho contacto con ella, reconozco que su hijo del medio me cae bien, porque me recuerda a mí mismo cuando era más joven, siempre siendo el blanco de las críticas y bromas. Después de dejar la universidad, mi vida fue todo menos glamurosa. Trabajé en una tienda de videojuegos y cómics durante años, un trabajo que cerró hace mucho tiempo pero que mis padres aún mencionan como si fuera lo único que he hecho en mi vida. Fue allí donde conocí a un geek como yo, alguien con ambiciones de iniciar un negocio de tecnología. Juntos fundamos un servicio de soporte técnico que, contra todo pronóstico, creció mucho. Eventualmente, mi socio vendió la empresa, y yo terminé recibiendo una buena cantidad de dinero en efectivo y acciones. Esas acciones resultaron ser una bendición, porque su valor se disparó. Hoy en día tengo un patrimonio de 7 cifras, trabajo como CTO en una startup y llevo un estilo de vida bastante sencillo. Manejo un Saturn de hace 15 años, vivo en una casa pequeña pero cómoda, y mis muebles son de segunda mano. No necesito más, aunque mi familia no parece entenderlo. Mis padres esperan que pase cada domingo en su casa, a pesar de que viven a más de 1 hora y media de distancia. Eso significa que pierdo prácticamente todo el día en un viaje que ellos dan por sentado. Durante esas cenas tengo que escuchar cómo mi hermano alardea de su última gran venta, o cómo mis padres me dicen que es hora de que me case y sea un adulto de verdad. Lo irónico es que ahora me ven como el hijo exitoso, pero la verdad es que sigo luchando con mis demonios. Voy a terapia y trato de mantenerme sobrio, aunque mis padres creen que el alcoholismo, al igual que mi asma y mi depresión, solo están en mi cabeza. Tal vez nunca cambien, pero al menos ahora puedo permitirme ignorar sus comentarios sin que me afecten tanto. Al menos la mayoría de las veces. Si alguna vez decido saltarme una cena, no pasa mucho tiempo antes de que me lo recuerden de manera indirecta en la siguiente reunión familiar. Mis padres nunca han dicho abiertamente que soy un mantenido, pero las insinuaciones constantes no dejan mucho espacio para la duda. Es algo que siempre me deja perplejo, porque no importa que tan bien me vaya en la vida, para ellos siempre habrá algo que criticar. Mi terapeuta me ha preguntado más de una vez por qué sigo asistiendo a esas cenas, pero nunca he encontrado una respuesta convincente. Tal vez sea una mezcla de obligación y una esperanza irracional de que de alguna manera las cosas cambien. Hasta hace poco había mantenido mi vida bastante separada de la gente de mi pueblo,
pueblo, para ellos, seguía siendo el chico que trabajaba en aquella tienda de juegos, un lugar que consideraban una especie de cementerio para ambiciones. En sus ojos, mi vida de minorista perezoso era un contraste absoluto con la imagen que tenían de mi hermano, el supuesto adulto responsable con un trabajo de verdad. Los videojuegos y los cómics, cosas que para mí eran más que pasatiempos, seguían siendo para ellos simples caprichos infantiles. Cada vez que sacaba a relucir cualquier tema relacionado con tecnología, mi hermano se encargaba de interrumpirme con ese aire de superioridad que siempre ha tenido, como si yo no supiera de lo que hablaba. Hace tiempo decidí no contradecirlo, porque sabía que cualquier intento de corregirlo terminaría en un debate inútil que solo reforzaría su postura de hermano mayor exitoso. Pero ese domingo, algo en mí había cambiado. Mientras conducía mi viejo Saturn por el mismo camino de siempre hacia la casa de mis padres, sentí un nudo en el estómago que no podía ignorar. Había hecho ese trayecto cientos de veces, pero esta vez, cada kilómetro que recorría me alejaba más de mi versión sumisa y me acercaba a una versión de mí mismo que estaba decidido a establecer límites. Llegué puntual, como siempre. En la entrada, el BMW impecable de mi hermano brillaba bajo la luz del sol, un recordatorio visual de su éxito. Al entrar, la escena era la misma de siempre. Mi hermana con su risa forzada, intentando mantener la paz familiar. Mis padres en la cocina, ocupados pero atentos a cualquier oportunidad para comparar a sus hijos. Y por supuesto mi hermano, siempre listo para soltar uno de sus comentarios condescendientes. «Miren quién llegó». «El genio de los videojuegos», exclamó mi hermano con ese tono burlón que tanto me irritaba. Respiré hondo, recordé las palabras de mi terapeuta sobre la importancia de los límites saludables y decidí que esta vez no bajaría la cabeza. «Sí, todavía trabajo con tecnología», respondí, mirándolo directamente a los ojos. Y me va bastante bien, la verdad. La reacción fue inmediata. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. «Hijo, ¿por qué no te sientas? Tu hermano estaba contando sobre su última venta importante». La cena transcurrió como siempre, con mi padre liderando la conversación desde la cabecera de la mesa, orgulloso de los logros inflados de mi hermano. Mi hermana intervenía de vez en cuando, asegurándose de mantener su lugar en esta jerarquía familiar que parecía tan importante para ellos. En un momento dado, mi padre lanzó la pregunta que sabía que llegaría tarde o temprano. «¿Y tú cuándo vas a sentar cabeza? Tu hermano ya tenía 2 hijos a tu edad». Sentí una mezcla de ira y cansancio, pero por primera vez en mucho tiempo, no me quedé callado. «Estoy bien como estoy», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi respuesta. «Mi vida es diferente a la de él, y está bien así». Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo escandaloso. Mi hermano, por supuesto, no perdió la oportunidad de intervenir. «Diferente es una forma amable de decirlo. Algunos de nosotros tenemos que vivir en el mundo real, ¿sabes?». Su comentario, que normalmente habría sido suficiente para hacerme callar, esta vez no tuvo el mismo efecto. En lugar de sentirme avergonzado, sentí una claridad nueva. No necesitaba justificar mi vida ante personas que nunca se habían molestado en entenderme. Mientras los demás seguían con sus conversaciones superficiales, yo tomé una decisión. No habría confrontaciones dramáticas ni discursos finales, simplemente dejaría de participar en este ciclo tóxico que había permitido durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento de despedirme, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que este sería el último domingo que pasaría en esas cenas familiares. Finalmente estaba listo para vivir mi vida en mis propios términos. Mi familia aún no lo sabía, pero los cimientos de nuestra dinámica estaban a punto de sufrir un cambio sísmico. «Nos vemos el próximo domingo», dijo mi madre con ese abrazo rígido que siempre había sentido como una formalidad más que un gesto de afecto. «Sí, nos vemos», respondí, esbozando una sonrisa que escondía una verdad que no me atrevía a pronunciar. Sabía que no era cierto, que no volvería a repetir ese patrón de domingos llenos de silencios incómodos y críticas veladas. Mientras conducía de regreso a casa, las lágrimas, esas que había aprendido a contener durante años, finalmente brotaron como una cascada liberadora. No lloraba de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. Esa semana fue distinta. No había esa ansiedad que siempre aparecía al acercarse el domingo, esa sensación de tener que encajar en un molde que nunca había sido el mío. En lugar de preparar mi viaje semanal, decidí enfocarme en algo que había estado ignorando durante mucho tiempo: yo mismo. Comencé haciendo algo tan simple como redecorar mi casa. No era que no tuviera dinero para hacerlo antes, sino que siempre me detenía a mitad de camino, como si invertir en mi propia comodidad fuera un capricho innecesario. Pero ese domingo, en lugar de conducir 2 horas para soportar indirectas y miradas de reprobación, fui a una tienda de muebles.
¿Busca algo específico?, me preguntó la vendedora, una joven llamada Elena con una sonrisa amable. Sí, respondí, sorprendido por la seguridad en mi propia voz. Quiero que mi casa sea un hogar de verdad. Mientras recorría la tienda, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era mi madre, por supuesto. Dejé que el timbre se agotara, sin la urgencia de responder. Luego llegaron los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Ya llegó tu hermano? ¿Te pasó algo? Leí cada uno, pero no contesté. Parece que alguien lo necesita, comentó Elena con una sonrisa nerviosa al ver mi teléfono vibrar sin cesar. Sí, respondí. Pero por primera vez en mi vida, yo me necesito más. Pasé el resto de la tarde eligiendo muebles que realmente me gustaban, no los más baratos o los más funcionales, sino aquellos que reflejaban cómo quería sentirme en mi propio espacio. Elegí un sofá cómodo para relajarme después del trabajo, un escritorio amplio donde pudiera desarrollar mis proyectos personales y una cama que, aunque costosa, prometía noches de descanso reparador. Cuando volví a casa, encontré 15 llamadas perdidas y más de 30 mensajes. Uno de ellos era de mi hermana, con el tono pasivo-agresivo que ya conocía también. Mamá está muy preocupada. Espero que tengas una buena razón para esto. Me senté en mi viejo sofá, que pronto sería reemplazado, y escribí un mensaje simple pero claro. Estoy bien. No pude ir hoy. Las respuestas llegaron en ráfagas. Mi hermano, con su tono siempre autoritario. ¿Qué puede ser más importante que la familia? Mi madre llena de preocupación. Hijo, ¿estás enfermo? ¿Quieres que vaya? Mi padre, directo como siempre. Esto es inaceptable. Pero algo había cambiado en mí. Sus palabras ya no tenían el mismo peso. Apagué el teléfono y abrí mi laptop para trabajar en un proyecto personal que había estado acumulando polvo en mi lista de pendientes. Los días siguientes fueron como despertar de un largo sueño. Me inscribí en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer pero nunca me atreví, temiendo los comentarios sarcásticos de mi hermano. El domingo siguiente, mientras mi familia esperaba mi llegada en vano, yo estaba en mi primera clase. La paz que sentí en esa hora fue más valiosa que cualquier comida familiar forzada. ¿Notas la diferencia en tu respiración?, me preguntó la instructora al final de la sesión. Sí, respondí con una sonrisa. Y no solo en mi respiración, me siento más ligero. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre, esta vez llorando. ¿Por qué nos haces esto?, preguntó entre sollozos. ¿Qué hicimos mal? Sentí la familiar punzada de culpa, pero esta vez era diferente. Mamá, no les estoy haciendo nada, respondí con calma. Estoy cuidando de mí mismo. Pero somos tu familia, insistió. Siempre lo seremos, respondí con firmeza. Pero necesito este tiempo para mí. Colgué sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida adulta, estaba priorizando mis necesidades sobre las expectativas de los demás. Era un paso pequeño, pero sabía que marcaría la diferencia. Un mes había pasado desde la última vez que me senté a cenar con mi familia. A pesar de todo, mi teléfono seguía sonando. No mucho, pero lo suficiente para recordarme que aún existía un vínculo, aunque frágil. Mi madre, que antes llamaba diariamente, ahora solo lo hacía una vez por semana. Mi hermano, siempre con sus comentarios sarcásticos, había reducido sus mensajes casi a cero. Por fin empezaba a sentir un espacio para mí mismo. Mi nuevo departamento reflejaba este cambio. Los muebles que elegí, simples pero funcionales, transformaron no solo el lugar, sino también la atmósfera. Cada rincón parecía diseñado para inspirar tranquilidad, especialmente mi escritorio, estratégicamente colocado junto a la ventana. Allí, con una vista parcial del parque, me sumergía en mis proyectos personales, encontrando en ellos un escape y una forma de construir algo que realmente me representara. Una mañana, mientras revisaba mis correos, algo inesperado llegó a mi bandeja de entrada. Mi startup había sido seleccionada para participar en una conferencia de tecnología en San Francisco. Era la oportunidad que había estado esperando. Durante nuestra reunión matutina, mi asistente virtual, siempre optimista, exclamó: «¡Felicidades! Esto es enorme para la empresa». Asentí, pero en el fondo sabía que esto era más que un logro profesional. Era el momento de mostrarle al mundo, y a mí mismo, de lo que era capaz. Decidí que era hora de actualizar mi imagen, pero esta vez no por complacer a otros, sino por mí. Nunca había considerado algo tan aparentemente superficial como contratar un asesor de imagen, pero ahí estaba, sentado frente a Carlos, quien examinaba mi guardarropa con ojos críticos. «Tienes potencial», dijo con un tono que dejaba claro que lo decía en serio. «Solo necesitas dejar de esconderte». Sus palabras tocaron una fibra sensible. Había pasado demasiados años ocultándome tras ropa holgada y actitudes de autosuficiencia que en realidad eran puro miedo. Las semanas siguientes marcaron una transformación completa.
Aprendí a cuidar de mi apariencia, pero más importante aún, a valorar quién era. Mi postura, siempre encorvada, empezó a mejorar. La rutina de ejercicios que había adoptado no solo fortalecía mi cuerpo, sino también mi confianza. Incluso mi asma, que solía ser una excusa para evitar el esfuerzo físico, estaba más controlada gracias a una combinación de ejercicio y cuidado médico. En terapia, las sesiones se volvieron más profundas. Mi terapeuta notó el cambio antes que yo. ¿Te has dado cuenta de cómo ahora ocupas más espacio?, me preguntó un día. Me senté más derecho y sonreí. Sí, creo que ya no siento la necesidad de encogerme. Un día, mientras compraba café en mi lugar habitual, me encontré con Elena, la vendedora que me ayudó a elegir los muebles de mi departamento. «¡Wow! Casi no te reconozco», dijo con una mezcla de sorpresa y admiración. Sonreí, algo que antes me costaba. «Yo tampoco me reconozco a veces», respondí. Terminamos compartiendo un café y por primera vez en mucho tiempo disfruté una conversación genuina sin sentir que debía justificar mi existencia. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana. «Papá y mamá están organizando una reunión familiar este domingo. Esperan que vengas». En otro momento, ese mensaje habría desatado una tormenta de ansiedad. Pero ahora, simplemente lo leí y volví a la conversación. Elena, curiosa, me preguntó: «¿No vas a responder?». Negué con la cabeza. «No ahora. Estoy disfrutando este momento». Esa noche, mientras trabajaba en mi presentación para la conferencia, reflexioné sobre el camino recorrido. No se trataba solo de un cambio externo, la verdadera transformación estaba en mi interior. La confianza que sentía no venía de la ropa nueva ni del ejercicio, aunque ayudaban. Venía de finalmente aceptarme tal y como era. Más tarde mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. «Hijo, ¿vendrás el domingo?». «Toda la familia estará aquí». Inspiré profundamente antes de responder. «No, mamá. Tengo otros compromisos». Su respuesta llegó con un tono de decepción evidente. «Pero es la familia. ¿Qué puede ser más importante?». Mi respuesta fue firme y clara. Mi bienestar, y en este momento, eso significa mantener cierta distancia. Hubo un silencio largo. Finalmente, con un suspiro, dijo: «No te reconozco». Mi respuesta fue inmediata. «Lo sé. Yo tampoco me reconocía antes, pero ahora estoy empezando a hacerlo». Colgué el teléfono con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y alivio. Ese momento marcó un antes y un después. Finalmente, entendí que elegir mi felicidad no era egoísmo, sino un acto de amor propio. La metamorfosis no fue solo un cambio físico, fue una reconfiguración completa de quién era yo como persona. Y aunque dolía, aunque cada paso se sentía como caminar descalzo sobre piedras filosas, sabía que este era el camino correcto. La conferencia en San Francisco se aproximaba rápidamente, trayendo consigo un huracán de cambios que ni en mis mejores sueños había anticipado. Mi startup, aquella idea que alguna vez parecía un capricho destinado al fracaso según mi familia, ahora estaba atrayendo inversores importantes. Mi bandeja de entrada no paraba de llenarse con solicitudes de entrevistas y propuestas de colaboración. Era surrealista. Todo cambió una mañana común, mientras revisaba las noticias locales en mi celular durante mi rutina de ejercicios. Me congelé al ver un artículo en la sección de negocios del periódico local. Empresarios emergentes de la región. Allí estaba yo, mi nombre en letras grandes, acompañado de una foto reciente. Era imposible ignorarlo. Y claro, tampoco tardó mucho en desatarse el caos. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era mi hermano. ¿Es esto algún tipo de broma?, preguntó sin saludar, como si su incredulidad necesitara afirmarse desde el primer segundo. ¿Desde cuándo eres un empresario exitoso? Sentí la conocida tensión en el pecho, pero respiré profundo. No iba a dejar que esta conversación me afectara. Siempre lo he sido, Tom, solo que nunca te molestaste en notarlo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué nos has estado mintiendo todos estos años? No mentí, respondí con calma. Simplemente dejé de tratar de explicarme cuando quedó claro que nadie quería escuchar. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, el tipo de silencio que pesa. Finalmente su voz regresó, más cargada de emociones que de palabras. «Mamá está destrozada. Dice que ni siquiera te reconoció en la foto». «Tal vez ese sea el problema», respondí. Nunca me vieron realmente. Lo que siguió fueron días de tormenta. Mi familia, que ya de por sí estaba molesta por mi aparente desaparición de sus vidas, ahora estaba furiosa por lo que ellos llamaban mi engaño. Mi padre me envió un mensaje kilométrico sobre la importancia de la honestidad familiar. Mi hermana, siempre sutil como un elefante en una tienda de porcelana, publicó en sus redes sociales un estado pasivo-agresivo sobre cómo algunas personas cambian con el éxito. Era como estar en medio de un huracán emocional.
y cada miembro de mi familia parecía tener su propia ráfaga de viento en mi contra. En medio de todo este caos, Elena se había convertido en un ancla para mí. Nos veíamos seguido para tomar café y charlar. Era una de las pocas personas que no me miraba con juicio ni resentimiento. ¿No crees que deberías darles una oportunidad de entenderte?, preguntó una tarde, mientras agitaba lentamente su café con una cucharilla. Les di oportunidades durante años, respondí sin disimular el cansancio en mi voz. Pero siempre fue en sus términos. Ahora necesito vivir en los míos. Conforme la conferencia se acercaba, los cambios continuaban. Contraté a un equipo de relaciones públicas, pulí mi presencia en línea y comencé a trabajar en mi presentación. Ya no era aquel chico inseguro que prefería esconderse detrás de una pantalla. Estaba decidido a tomar este nuevo capítulo con ambas manos. Un día, al salir del gimnasio, me encontré cara a cara con mi madre en el estacionamiento. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el tiempo y las preocupaciones hubieran encogido su figura. ¿Así que ahora vas al gimnasio?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Quién eres? La miré directo a los ojos, notando la mezcla de tristeza y confusión en ellos. Soy yo, mamá. Siempre he sido yo, solo que ahora no tengo miedo de mostrarlo. ¿Por qué no nos dijiste sobre tu éxito?, insistió. ¿Por qué nos mantuviste en la oscuridad? ¿Habrías creído si te lo hubiera dicho? ¿O habrías asumido que estaba mintiendo, como siempre lo hacías con mi asma y mi depresión? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Somos tu familia. Sí, lo son, y siempre lo serán. Pero eso no significa que tenga que seguir viviendo bajo una sombra para hacer felices a los demás. Mientras me preparaba para mi viaje a San Francisco, recibí un mensaje inesperado de mi sobrino. Tío, vi el artículo. ¿Es verdad que creaste tu propia empresa? ¿Crees que podríamos hablar sobre tecnología algún día? Sonreí mientras respondía. Por supuesto, cuando quieras. El precio del cambio era alto, pero valía la pena. Había perdido la seguridad de lo familiar, la comodidad de encajar en los roles que otros habían definido para mí. Pero lo que había ganado era invaluable. La libertad de ser yo mismo. La sala de conferencias estaba repleta de personas. Podía sentir la energía en el aire, una mezcla de expectativas, curiosidad y algo de escepticismo. Mientras esperaba mi turno para presentar, hice lo que cualquier persona haría en mi situación. Revisé mi teléfono. Había un torrente de mensajes. Mi familia, por supuesto. Mi hermano había dejado uno particularmente largo que resumía años de resentimiento y desconocimiento en unas cuantas frases. Así que ahora resulta que eres un gurú tecnológico. ¿Por qué nunca nos contaste nada? ¿Disfrutabas viéndonos hacer el ridículo mientras fingías ser un don nadie? No respondí. Ya no sentía la necesidad de justificarme. Subí al escenario. Las luces brillantes me cegaron por un momento, pero respiré profundo y me situé en el presente. Comencé mi presentación con la calma de quien finalmente sabe quién es. Había pasado años haciendo todo lo posible por encajar, por minimizarme para que otros se sintieran más grandes. Ahora era mi turno de hablar de algo mucho más importante: cómo la tecnología puede ayudarnos a ser auténticos, a romper barreras y encontrar nuestra voz. Las palabras fluyeron con naturalidad, y cuando terminé, los aplausos llenaron la sala. Fue un momento de validación, pero no por las razones que uno podría pensar. Era como si finalmente pudiera poner punto final a una versión antigua de mí mismo. Entre la multitud vi a alguien inesperado, Jim, mi antiguo jefe de la tienda de videojuegos donde trabajé cuando parecía que no tenía futuro. Siempre supe que llegarías lejos, dijo con una sonrisa sincera. Tenías algo especial. Le agradecí. Sus palabras significaban mucho más de lo que él imaginaba. Mientras conversábamos, mi teléfono no paraba de vibrar. Mi familia había visto la transmisión en vivo. Mi madre, confusa como siempre, escribió: «No entiendo nada de lo que dijiste, pero te veías diferente, seguro de ti mismo». Mi hermana, en cambio, fue directa: «¿Quién te crees que eres? ¿El nuevo Steve Jobs?». Pero el mensaje que realmente me impactó fue de mi sobrino: «Tío, eso fue increíble. ¿De verdad creaste todo ese software? Quiero ser como tú». Esa noche, de regreso en mi habitación de hotel, recibí una llamada de mi padre. Su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado, casi como si intentara disculparse sin saber cómo. «Hijo, yo... no sé qué decir». «No tienes que decir nada, papá». «Pero sí tengo. Te juzgamos mal. Yo te juzgué mal». Por un momento me quedé en silencio. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras que no sabía cómo responder. Finalmente dije: «Sí, lo hicieron. ¿Podrán aceptarme algún día?». «Tu hermano está muy molesto», añadió. «Dice que lo humillaste». «No, papá. Él se humilló solo al menospreciarme durante años sin molestarse en conocerme realmente».
Después de colgar, me quedé mirando las luces de la ciudad. Una sensación de alivio se instaló en mí, aunque también un dejo de tristeza. Mi teléfono volvió a sonar. Era Elena, una amiga que en los últimos meses se había convertido en algo más. «¿Cómo te sientes?», preguntó, como si finalmente pudiera respirar